Buenas tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andás, Natalia? Ojalá que muy bien. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy sí que tenemos mucha información. Yo sé que es lugar común en la comunicación decir mucha información. A veces lo decimos casi que sin pensarlo. Pero este jueves viene muy, pero muy cargado. Muy cargado y con novedades de último momento. Hace instantes la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, resolvió que no hay incompatibilidad en el accionar de Álvaro Danza, presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado. La decisión fue por mayoría, con el voto a favor de los dos representantes del gobierno y el voto en contra del director designado por la oposición. El informe técnico que realizó el organismo sobre el caso Danza marcaba una incompatibilidad en función del artículo 200 de la Constitución. Previamente, hoy a la tarde, Danza se había desvinculado ya de sus 3 trabajos en el sector privado, las prestadoras de salud Asociación Española, Médica Uruguaya y CAMS de Mercedes Soriano. La determinación de Danza es mantener sus empleos públicos, o sea, el cargo como presidente de ACE y también su trabajo como docente en la Universidad de la República. En minutos habrá una conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública al respecto. Bien, obviamente tendremos mucho más de esto, buscaremos repercusiones también, pero hay otras cosas que sucedieron. Titulares de jueves, por favor. Hoy se cerró el proceso de llamado público por la comercialización de los derechos de televisión del fútbol uruguayo. La Asociación Uruguaya de Fútbol dio a conocer las ofertas existentes para cada uno de los 6 lotes. Su presidente, Ignacio Alonso, describió este día como de mucha felicidad. Mari Zavalkin, la viuda de Vladimir Roslik, declaró ante los militares y el médico que firmó el acta de defunción de su esposo, quien murió el 16 de abril de 1984 en el batallón de infantería número 9 por efectos de la tortura. En la audiencia, Zavalkin recordó cómo fue la segunda detención de Roslik, previa a su asesinato. El rector de la Universidad de la República, Héctor Cancela, se reunió con el presidente de la República, Yamandu Orsi. Cancela dijo que fue un buen encuentro, aunque le comunicaron que no habrá un complemento en el presupuesto. La subdirectora de Educación Inicial y Primaria, Selva Pérez, anunció que este viernes se suspenden las clases en la Escuela 123 de José Beloni, Flor de Maroñas, donde también funciona la Escuela 55, debido a la agresión del miércoles a madres, padres, niños, niñas y personal docente. El Ministerio de Turismo presentó el segundo Congreso Nacional de Turismo Accesible, que se desarrollará en diciembre en Montevideo, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Comenzó en Belén, Brasil, la antesala de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP30, que se desarrollará del 10 al 21 de noviembre, con la presencia de casi 60 líderes mundiales y de más de 140 países. En Argentina comenzó el juicio contra la expresidenta Cristina Fernández, acusada de liderar una asociación ilícita que recaudó dinero de empresarios que se habrían beneficiado con la adjudicación de contratos estatales. tvciudad.uy, la web de TV Ciudad, es una vía habilitada para que nos puedan seguir desde donde estén y a través de sus dispositivos en cada edición informativa, como pasa con buena parte de nuestra programación, por no decir toda. Y también pueden seguirnos mediante el canal de TV Ciudad en YouTube. Y nos pueden escuchar por Uniradio 107.7 de FM, Montevideo, cercanías y su web, donde quiera que estén y con el dispositivo que tengan, que es uniradio.edu.uy. Ahora sigue Natalia porque convocan los móviles. Sí, Martín, y vamos a darle la bienvenida en primer término a Diego Martini, que está allí en el Parlamento, porque en el Senado continúa el análisis del proyecto de ley de presupuesto. Y hoy, ¿quiénes estuvieron por ahí, Diego? ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes para todas y todos. Así es, Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara Alta, que en este momento tiene a representantes de Presidencia de la República, encabezados por el secretario Alejandro Sánchez, así que vamos a esperarlos, a ver qué repercusiones podemos tener respecto, obviamente, al presupuesto, pero respecto también a esta situación del presidente de ACE. Y por presupuesto, con reclamos, hay conferencia de prensa allí en el Instituto de Profesores Artigas. Mariana Abreu.
Sí, acá en el IPA está por comenzar una conferencia de prensa convocada por Movimiento Estudiantil y precisamente por gremios de secundaria, de UTU, estudiantes de magisterio, estudiantes del IPA y Federación de Funcionarios, Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. El tema es reclamo por más presupuesto en el marco de la discusión del proyecto de ley de presupuesto, así que vamos a ver qué es lo que acontece. Recordar que hay varios centros de estudios ocupados al momento. Y con el tema que ocupó la agenda en los últimos días y las novedades de la última hora con este informe de la JUTEP está Martín Duarte. Adelante. Gracias, Natalia. Sí, nos venimos hace prácticamente algunos minutos de la JUTEP para el Ministerio de Salud Pública, donde está previsto una conferencia por parte de las autoridades, encabezada justamente por la ministra Cristina Lustenberg y también por el director de ACE, Álvaro Danza, a propósito de este fallo y también de algunas novedades que fueron surgiendo a lo largo de la tarde, que ya también estamos en condiciones de manejar a propósito del vínculo laboral de Álvaro Danza con algunas de las instituciones privadas. Veremos si el foco va a estar puesto allí en esta conferencia que está prevista en algunos minutos, así que lo estaremos convocando. Otro asunto, el presidente de la República, Yamandu Orsi, aludió a la existencia de una tormenta geopolítica durante una actividad que se desarrolló en conmemoración de los 40 años consecutivos de democracia que el 1 de marzo de este año se cumplieron en este país, en Uruguay. Actividad organizada por el Círculo de Montevideo, que preside el expresidente y referente histórico del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, quien en ese contexto habló de evaluar el pasado para construir el futuro. Vamos a hablar sobre estos 40 años, lo que se logró, porque si no se entiende lo que se alcanzó y lo que tenemos, difícilmente vamos a construir el futuro, ¿no? La ignorancia a veces del pasado lleva inevitablemente al fracaso en el futuro. Y lo que quizá nadie esperaba es una nueva tormenta y tan extraña como la que estamos viviendo, donde la incertidumbre global es lo que hoy campea. Bien, comenzamos el desarrollo de la información con otro de los temas que surgieron en esta jornada, pero que vienen ocupando titulares hace bastantes días. Un total de 13 empresas presentaron ofertas en la licitación por los derechos del fútbol local impulsada por la AUF, que hoy cerró la recepción de propuestas. Un par de datos para destacar. El consorcio empresarial integrado por Antel ofertó por los derechos de streaming y lo hizo bajo el nombre de Team Click. Otro dato, Tenfield fue la única empresa que propuso o presentó ofertas por los 3 bloques en los que se estructura el llamado a licitación. Esta tarde, la Asociación Uruguaya de Fútbol comunicó públicamente el nombre de las empresas oferentes. En el bloque 1, que ofrece los derechos comerciales, se presentaron 6. Una es Team Click, la que ofertó en nombre del consorcio formado por Antel y la empresa Team Sports Media, que representa en Uruguay a Disney, a la que le vende contenidos. Las restantes 5 que ofertaron por derechos comerciales son Tenfield, un consorcio formado por DirecTV y la Argentina Torneos, el consorcio Telecom GMC Conosur y las empresas Media Pro y Sport Radar. Según averiguó MBD Noticias con fuentes de Antel, Team Click, la que ofertó en nombre del consorcio integrado por el ente, pertenece a Team Sports Media, la socia de la empresa pública. Se usó esa vía para presentar la propuesta porque Team Click ya había comprado el pliego licitatorio. Los derechos comerciales se estructuran en 6 lotes, dentro de los cuales está el streaming, único producto que le interesa a Antel, que tiene un piso de $34 millones por 4 años. Dentro de los restantes lotes del bloque de derechos comerciales figuran los derechos de transmisión por sistemas de televisión para personas abonadas y en abierto. Este lote es el que tiene el precio mínimo más caro de $106 millones y Antel no ofertó por él. Al momento de informar sobre las empresas que ofertaron para el bloque de derechos comerciales, la AUF no especificó si se interesaron por un lote en particular, como hizo Antel, o si lo hicieron por más de uno. Con respecto al bloque 2 de la licitación, referido a derechos de producción audiovisual de las transmisiones, la AUF informó que se presentaron 5 empresas: La Corte, Sociedad Anónima, Click LC y nuevamente Tenfield, Media Pro y el consorcio integrado por DirecTV y Torneos. En este rubro, la AUF será compradora de servicios y seleccionará a quien presente la oferta más económica. Con respecto al bloque 3, vinculado a producción comercial de los espectáculos, las oferentes fueron 6: PB Estática, Printac,
TGI, Idelve, Piano Piano y nuevamente Tenfield, que fue la única que ofertó en los 3 bloques de la licitación. En este rubro, la AUF también seleccionará el precio menor, ya que comprará el servicio. Y el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, dijo que las 17 ofertas presentadas por las 13 empresas participantes de esta licitación por los derechos del fútbol constituyen un resultado que definió como muy positivo. Recordó que ahora se evaluará cada oferta y defendió la legalidad del proceso que culminará con las adjudicaciones previstas para el 22 de diciembre, al que considera un hito. Un día de mucha felicidad, por primera vez en la historia de esta casa. Estamos dentro de un proceso de licitación por los derechos de televisión y comerciales de nuestras ligas. Desde el año 2015 no existe ningún contrato, ninguna adición en los ingresos por televisión del fútbol uruguayo, y eso implica para la mayoría o para todos los clubes profesionales un sacrificio importante que se ha traducido en ingresos que no han mejorado en este tiempo, pero que a través del conocimiento del mercado, a través del conocimiento de los números reales que se manejan, le han ido permitiendo a los clubes también calibrar cuál era el beneficio de ese sacrificio, que potencialmente lo tenemos en proyectos, en estudio de mercado, pero que a partir de hoy lo vamos a empezar a calibrar realmente. A partir de esta contratación desaparecen las cláusulas de igualación que tanto nos han restringido, y eso va a demostrar hacia adelante el verdadero valor de la competencia libre. Ahora cambiamos de asunto, les contamos que hoy en Fraiventos continuó el juicio oral contra 9 militares por las torturas en el batallón de infantería número 9 durante la dictadura, y prestó testimonio Mari Zabalkin, viuda de Vladimir Roslik, que recordó cómo fue la detención de su marido, que murió en 1984 producto de las torturas sufridas en ese centro. Y en aquel momento justamente las detenciones de jóvenes fueron parte de un operativo desarrollado en San Javier, considerada una colonia rusa, siempre se le llamó así, producto de vínculos históricos, operativo que la dictadura civil militar llevó adelante bajo el supuesto de que allí existía una célula del Partido Comunista con vínculos con la Unión Soviética. Bueno, esa noche como a las 4 de la mañana sentimos ruido, pero no teníamos claro qué era el ruido. Era que corrían, que golpeaban, que no sé cuánto. Entonces, como era muy común, yo sabía que pasaba algo y volaban ya para la casa nuestra. Y yo le digo, levantate, que ha pasado un accidente o algo pasó. Entonces te empezó a vestir a toda carrera pensando de que lo venían a buscar para atender a alguien, porque era muy común que traían gente accidentada en un camión, en eso, en un carro, en un caballo, yo qué sé. Todo, de cualquier hora, no importaba qué día era, la gente disparaba ya para casa. Entonces yo, acuchillado, yo qué sé, todo un poco, y yo le digo, entonces salimos corriendo los dos, yo también en camisón, y él diciéndose. Cuando vieron que era, que lo empujaron para adentro, y ya enseguida lo encapucharon. En la película está que no le pusieron, pero lo encapucharon. Si enseguida lo encapucharon, yo no lo pude ver más, y enseguida le ataron las manos también. Y entonces yo me fui volando para la pieza de Valeri, que dormía en la otra pieza, porque ya todos los militares que vinieron, ya se metieron por toda la casa y tiraban todo para abajo y andaban con la metralleta, y estoy en la pieza de Valeri, casi me da el ataque. Y todo revolviendo la ropa de Valeri, abrían donde yo tenía la cómoda con la ropa de Valeri, sacaban todo, tiraban todo. Entonces, toda la casa revisaron y tiraron todo. Y no voy a poder seguir el cuento. Y nada, y se lo llevaron. Entonces yo me dejé a Valeri. ¿Te dijo algo especial? Vladimir empezó a llorar. Y hace otra pregunta.
Difícil seguir, pero seguimos adelante con esta edición de MBD Noticias central en la pantalla de TV Ciudad y lo hacemos cambiando de tema, lo decíamos en el comienzo de la edición, en la portada. La Junta de Transparencia y Ética Pública emitió un dictamen que establece que no hay incompatibilidades en el caso del presidente de ACE, Álvaro Danza, y ese dictamen consta de 3 puntos y avala entonces que Danza ejerza la presidencia del organismo, al mismo tiempo cargos docentes en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y funciones profesionales en instituciones médicas privadas. Además, la JUTEP señala que a los miembros del directorio de ACE, en caso de duda acerca de la existencia de conflicto de intereses, les corresponde abstenerse de participar de la toma de decisiones que puedan afectar su objetividad o imparcialidad, en particular en la tramitación de contratos. En los considerandos, la resolución que fue apoyada por quienes integran el directorio en representación del oficialismo, la presidenta Ana Ferraris y Alfredo Basti, y rechazada por el representante de la oposición del Partido Nacional, Luis Calabria, plantea que el Senado aprobó la venia para que Danza presida ACE, teniendo en ese momento, textuales palabras, la potestad de rechazar esta propuesta si hubiera considerado incompatible el desempeño del cargo y su actuación en el sector privado. También se señala que Danza ocupa en las mutualistas puestos de trabajo dependientes o subordinados, entonces no puede configurarse una conjunción de interés público y privado, y su rol como médico no constituye una relación indirecta con ACE. Al fundamentar su voto sobre que no hay incompatibilidad en el caso de Danza, el vicepresidente de la JUTEP, Alfredo Basti, sostuvo que el cargo de presidente de ACE se asume por compromiso político y servicio público y que el actual jerarca no lo hace por el exiguo sueldo que percibe, sino para aportar su enorme capacidad técnica y científica. Ante esto, Asti indica que no puede haber ningún cuestionamiento ético a Danza, sino todo lo contrario, porque ejercer el cargo de presidente de ACE es una muestra de una muy valorable vocación de servicio. En contraposición, Calabria, el representante de la oposición en el directorio de la JUTEP, concluyó que no está en cuestión ni la calidad personal ni las cualidades profesionales y académicas de Danza, pero, dijo, ninguna de ellas habilita a incumplir la normativa. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nos metemos en los temas internacionales, hablando naturalmente del comienzo de la COP30, la cumbre climática más importante del planeta organizada por la ONU, que ha tenido hoy en Belén do Pará su primera jornada, estas 2 jornadas que son la antesala del encuentro que se va a desarrollar entre el próximo lunes y el 21 de noviembre. Es una instancia en la cual Brasil y particularmente su presidente Lula da Silva buscan posicionarse justamente a la cabeza de esta situación que enfrenta el mundo de cambio climático a raíz justamente de la ausencia de los 2 principales contaminantes, China y Estados Unidos, ya que ambos países enviaron funcionarios de segundo orden, particularmente China, que mandó a un viceprimer ministro como representante de ese país. Allí se ha puesto de manifiesto una vez más la situación que atraviesa el mundo en materia climática. Se abogó también por terminar con el negacionismo que mantienen algunos líderes como Donald Trump, en un encuentro que tiene 60 líderes mundiales, entre ellos la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el primer ministro británico, Mark Starmer. También está el presidente francés Emmanuel Macron, otros líderes latinoamericanos como Gabriel Boric y Gustavo Petro, que fueron particularmente críticos con las posiciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Todo esto se da en un marco de extrema seguridad, en una ciudad muy compleja que tuvo que prepararse prácticamente que de apuro para recibir a estos líderes mundiales, pero que se considera importante por su ubicación geográfica, que está vinculada a la Amazonía, que es uno de los puntos centrales de este encuentro que comenzó en esta jornada. El presidente anfitrión Lula da Silva abrió el evento con un llamado a acompañar la lucha climática de un esfuerzo por la equidad, afirmando que será imposible contener dichos problemas sin superar la desigualdad, y prometió hacer de esta la COP de la verdad, exigiendo pasar de los discursos a la acción frente al lento avance global contra el cambio climático, según dijo. Durante la cumbre de líderes de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP30 en Belén, Brasil, el presidente colombiano Gustavo Petro fue el más directo al apuntar contra su homólogo estadounidense Donald Trump, a quien atribuyó una conducta de negación de la ciencia.
El señor Trump está equivocado. La ciencia alumbra el colapso si Estados Unidos no se mueve hacia la descarbonización de su propia economía, ya que no es taladrar, taladrar y taladrar. Está 100% equivocado el presidente de Estados Unidos, sentenció Petro en alusión al eslogan con el que el mandatario republicano ha promocionado la extracción de petróleo. En la misma línea, el presidente chileno Gabriel Boric aseguró que vivimos en tiempos en los que se alzan voces que deciden ignorar la evidencia científica sobre la crisis climática y también acusó al mandatario de Estados Unidos de faltar a la verdad con relación al cambio climático. Donald Trump habló de energías renovables como un bulo de malintencionados durante la última Asamblea General de la ONU, en la que también denostó el poder del organismo y el multilateralismo en favor de su política proteccionista. El viceprimer ministro de China, Ding Xuanxiang, dedicó este jueves parte de su discurso a contrarrestar esta idea de la administración republicana, afirmando que es imperativo que todas las partes defiendan el verdadero multilateralismo, fortalezcan la solidaridad y la coordinación y logren un progreso sostenido en la gobernanza climática global. El encuentro previo entre líderes mundiales busca definir el tono de la cumbre climática de la ONU, que se celebrará oficialmente del 10 al 21 de noviembre. Y previo a esto, y seguramente durante todas estas jornadas, las comunidades originarias, los pueblos indígenas, se vienen manifestando para ser escuchados en este tipo de instancias donde dice que nunca son considerados ni tenidos en cuenta, aun cuando han sido los pueblos indígenas los primeros en advertir las graves consecuencias que estaba teniendo la mano del hombre en la naturaleza para provocar justamente esta situación climática. Los indígenas brasileños, que van a estar acompañados además por unos 2.500 integrantes de otras etnias que vendrán de distintas partes del mundo, han manifestado su preocupación por el rol que tiene la industria maderera, extraccionista y también los grupos narcos que invaden sus tierras. El pedido de las comunidades originarias fue realizado desde el Rainbow Warrior, el icónico navío de Greenpeace que atracó en Belén en la víspera de la cumbre de jefes de Estado de la conferencia COP30, convirtiéndose en un escenario de demandas urgentes por la justicia climática. Lo único que vamos a pedir es respetar a los indígenas, respetar sus tierras y regularizar las que faltan, respetar el derecho ancestral a la tierra que ocupamos antes de la llegada del europeo, dijo el cacique Megarón Chucarramae, quien será el sucesor del legendario cacique Raoni en una rueda de prensa. El pedido fue reafirmado por Ángela Cayuyana, de la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía brasileña, quien señaló que la expectativa de los pueblos originarios es tener un espacio de escucha real y recordó que los indígenas llevan décadas advirtiendo sobre la crisis climática y alertando sobre la proximidad de que la Amazonía llegue a un punto de no retorno. Pese a los esfuerzos, los pueblos originarios enfrentan la amenaza constante de mineros ilegales, madereros y narcotraficantes que avanzan sobre sus territorios, muchas veces sin que el Estado logre frenarlos, a lo que se suman las disputas por tierras con grandes hacendados debido a la falta de regularización de un buen porcentaje de las tierras indígenas. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bueno, volvemos a nuestro país con una mirada global. Sí. El presidente de la República, Yamandu Orsi, dijo que nadie esperaba la nueva tormenta geopolítica que se está viviendo en el mundo a partir de la inteligencia artificial, las campañas de desinformación y los cuestionamientos a la globalización. ¿En qué contexto lo dijo? Bueno, durante una actividad en conmemoración o realizada en conmemoración de los 40 años ininterrumpidos de democracia en Uruguay y llevada adelante por el Círculo de Montevideo, una organización con sede en nuestro país que encabeza el expresidente de la República, Julio María Sanguinetti. Y lo que quizá, y sin quizá, nadie esperaba es una nueva tormenta y tan extraña como la que estamos viviendo, donde la incertidumbre global es lo que hoy campea, donde aparecen nuevas preguntas porque problemas que no visualizábamos antes, en el mundo actual de la inteligencia artificial, de las, por decirlo en inglés, de las fake news, de la mentira como una forma de accionar política, o en tiempos donde lo que se suponía que ya estaba más que resuelto, con un mundo abierto,
Me acuerdo de discutir si era necesario y si era ventajoso integrarse o no. Aquello de si era ventajoso para aquellos países que teníamos que pasar a un nivel superior en el desarrollo, si era bueno abrir las puertas al comercio con lo que tenía. Hoy, desde otros lados, aparecen señales de que hay que cerrarse, o por lo menos amagues de que el mundo se empieza como a cerrar. Y estuvo la globalización como tema de discusión en más de una oportunidad en el equipo. Hoy hasta la globalización está siendo analizada e incluso visualizada con ojos no solo desconfiados, sino bastante preocupantes, por decirlo de alguna forma. Entonces, como dice nuestro amigo Enrique Iglesias, no estamos en una época de cambio, sino un cambio de época. Más de lo que se dijo en esta actividad, habló el expresidente Julio María Sanguinetti, dijo que en el actual contexto geopolítico internacional la soberanía de los estados y el derecho internacional están en cuestión y por eso convocó a reflexionar acerca de la importancia de tener una democracia sólida. Sanguinetti encabezó junto a los expresidentes de España, Felipe González, y de Chile, Eduardo Frei, la actividad de celebración de estos 40 años de democracia, donde veíamos, porque asistió al presidente Yamandu Orsi. Vamos a hablar sobre estos 40 años, lo que se logró, porque si no se entiende lo que se alcanzó y lo que tenemos, difícilmente vamos a construir el futuro, ¿no? La ignorancia a veces del pasado lleva inevitablemente al fracaso en el futuro. De modo que vamos a reflexionar sobre eso. Luego, sobre nuestro tiempo, porque hemos pasado en estos 40 años de Guerra Fría a globalización, de globalización a revolución digital y revolución digital a esta incertidumbre actual. Bueno, ¿por qué incertidumbre? Bueno, porque las soberanías de los estados hoy están en cuestión. Vean usted Rusia invadiendo. Porque el derecho internacional está en cuestión. Vean usted los tratados que se violan abiertamente. ¿Por qué en cuestión? Porque volvió el proteccionismo, después de años que defendimos la liberalización comercial. Bueno, entonces, ¿por qué en cuestión? Porque hay populismos que han aparecido. Antes los populistas eran de izquierda, son de derecha. Entonces, es un mundo que hay que interpretarlo, que hay que hablar, que hay que explicar, que hay que conversar. Y el gobierno analiza con preocupación la posibilidad de que la sintonía cada vez más fuerte entre Argentina y Estados Unidos se traduzca en algún acuerdo bilateral que potencialmente podría perjudicar desde el punto de vista comercial a Uruguay. Y justamente ante esta situación, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, llamó a tener una economía lo más abierta posible justamente y también a llevar adelante una especie de equilibrio muy delicado debido a las reglas de juego que existen en la actualidad. La economía más abierta al mundo posible. Eso supone manejarnos en un delicadísimo equilibrio. Nuestro principal socio comercial en bienes es China, nuestro principal socio comercial en servicios de valor agregado es Estados Unidos, nuestro principal origen de inversión es la Unión Europea, España en particular, y estamos insertos en un acuerdo regional en el cual vendemos cosas que no le vendemos a nadie. Este acuerdo comercial está a punto de cerrar un acuerdo con la Unión Europea, pero al mismo tiempo a su interior hay dos visiones divergentes, estratégicas, ideológicas y probablemente con un parteaguas el año que viene si Estados Unidos y Argentina avanzan en algo que Brasil no está. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer ahora? Volar bajo el radar, tratar de abrir todos los mercados posibles. Otro gran tema que surgió en la jornada de ayer, pero esta mañana autoridades de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria e integrantes de equipos técnicos de ese organismo y de sindicatos docentes se reunieron para definir medidas a raíz del hecho de violencia ocurrido en una escuela de jardines del hipódromo que motivó un paro en Montevideo durante toda esta jornada. Varias cosas. Mañana habrá un encuentro con familias y docentes del centro educativo. Se dispuso además una guardia policial durante toda la jornada y las clases recién se van a retomar el lunes.
Tomamos algunas decisiones, algunas medidas puntuales, por ejemplo, que mañana, día viernes, ambas escuelas, la 123 y la 55, no funcionen como tal, como un día común, sino que van a funcionar con los colectivos adultos, tratando de reflexionar, recomponerse, pensar en estrategias para recibir a las infancias como se lo merecen. También estar disponibles para conversar y dialogar con las familias, que también las sabemos sumamente preocupadas, ofrecer al mismo tiempo el servicio de alimentación a través de un sistema de viandas para que las familias que así lo necesiten y lo deseen puedan ir a partir de las 12:30 a levantar esa vianda, generar también más seguridad, disponibilizando un guardia de seguridad en la escuela desde antes de comenzar la jornada hasta la finalización de la hora 17. La próxima semana planificarán actividades de encuentro con las familias para reflexionar acerca de la convivencia. Es el 6º caso de agresión en este año, pero es la primera vez que afecta directamente a las infancias. Estamos buscando lo intersectorial, es decir, acá el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y Cultura, INAU, MIDES, toda la ANEP está sentándose a disponibilizar las ideas y los recursos que tengan para poder asegurar o por lo menos garantizar la seguridad en el acceso, en la permanencia, en la salida de las instituciones educativas. Indudablemente que estas situaciones nos dicen que hay que reforzar los recursos en ese sentido, pero también nos dicen que tenemos que reforzar desde lo pedagógico y hasta te diré de lo filosófico. Tenemos que ponernos a pensar de alguna manera quiénes no se están sintiendo parte en esto de ser sociedad. Con Antel Empresas estamos del mismo lado del mostrador. Danza seguirá en ACE, se espera conferencia del Ministerio de Salud Pública. Martín Duarte está a la espera. Así es, Martín, ha comenzado esta conferencia donde la ministra Cristina Lustema está haciendo algunas precisiones a propósito de este tema que ha estado en la agenda política en los últimos días. Lo dejamos con la conferencia. A la función pública. Quienes me conocen saben que es mi forma de hacer las cosas. No conozco otra forma. Nuestro compromiso moral y político es el que cada día guía cada una de nuestras decisiones, porque creemos profundamente en la función pública como una vocación de servicio hacia las personas en el rol que nos encomendaron. Cuando junto al presidente de la República, el profesor Yamandu Orsi, pensamos en fortalecer la conducción de ACE, buscamos a una persona con formación, capacidad y sobre todo compromiso genuino con la salud pública. Así llegamos al doctor Álvaro Danza, un médico grado 5, de trayectoria impecable, reconocido por su solvencia profesional, su ética en el ejercicio de su profesión y su vocación de servicio. Antes de asumir, el doctor Danza, con la prudencia y responsabilidad que lo caracterizan, y en aras de asegurar una total transparencia, solicitó un informe jurídico al estudio del Piazo de conocimiento público para asegurarse de que no existieran incompatibilidades entre la presidencia de ACE y sus demás actividades profesionales. Cumplido todos los pasos y verificada la inexistencia de incompatibilidades, asumió su cargo con total transparencia y con la aprobación del Senado de la República, que votó las venias del directorio con toda la información disponible. Luego de eso, el presidente de ACE, doctor Álvaro Danza, presentó su declaración ante la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, sin omitir ningún dato, porque como lo expresó públicamente, no tenía nada que ocultar. Su actuación ha sido clara, responsable y siempre dentro de los marcos legales. Además, el área jurídica del Ministerio, a mi pedido, realizó un informe sobre el tema que terminó de reafirmar todas las consultas previas. Aún así, en los últimos meses, se generó una mediatización excesiva y personalizada.
Lo que comenzó como una duda técnica de la oposición, atendible, porque es legítimo que la oposición o quien sea consulte ante dudas sobre la legitimidad de la designación. Se tornó rápidamente en una decisión de ataques personales, de declaraciones públicas acusatorias, ninguna por vías oficiales. Una especie de batalla, diría yo, que desvió el foco de lo que debería ser verdaderamente importante para todo el arco político de la gestión de ACE, el prestador público, que atiende a 1,5 millones de usuarios, y la mejora necesaria que todos estamos de acuerdo y fortalecimiento que debe tener el Sistema Nacional Integrado de Salud. Quiero dejar claro, este gobierno cree firmemente que la política debe centrarse en las cuestiones que afectan la vida cotidiana de las personas, en los temas que les importan, que los afectan, en los derechos que queremos fortalecer y en las soluciones que mejoren su bienestar. Cuando quieren reducir la política a un intercambio de acusaciones, a un tironeo de partes, pierde su sentido transformador y limita la democracia. Esa no es la forma de hacer política en la que creo, ni la forma por la que nuestro país es reconocido internacionalmente. Nosotros sí creemos en el debate respetuoso, aún en las diferencias, en la construcción colectiva y en la responsabilidad de gobernar con honestidad y con vocación de servicio. Frente a la propuesta de interpelación planteada por la oposición, quiero reiterar que cada vez que hemos sido convocados al Parlamento, hemos concurrido con total apertura, respetando la división de poderes y la labor parlamentaria. Valoro esas instancias como parte esencial de la vida democrática y del deber de rendir cuentas ante la ciudadanía siempre. También quisiera remarcar que en todo este tiempo nunca se nos citó a la Comisión de Salud de ninguna de las cámaras por este tema y a ninguna otra instancia. Sí se nos citó repetidas veces por otros tantos temas, aún con muy pocos meses de gestión y encarando muchos desafíos desde que llegamos a resolver. Como adelanté oportunamente, junto al presidente, estábamos esperando, como corresponde, el informe de la JUTEP para terminar de incorporar la información precisa del organismo de referencia, aunque llamativamente algunos actores relativizaron la importancia de este insumo. Es justamente a la JUTEP a quien corresponde, por su ley de creación, asesorarnos a los poderes del Estado y a la Administración en temas de corrupción y ética pública. Y por eso era un camino que necesariamente deberíamos transitar. Este informe confirma lo que veníamos sosteniendo, que no existe, y esto quiero ser clara, que no existe incompatibilidad y que el doctor Álvaro Danza ha actuado en pleno cumplimiento de las normas. Su conducta ha sido la correcta y su compromiso con la salud pública ha sido total, a pesar de los múltiples ataques personales y profesionales a los que se ha visto sometido, con excesiva mediatización en torno al tema. Honestamente, creo que podría haberse canalizado por las vías institucionales existentes o el diálogo directo, pero la apuesta por la confrontación no parecería ser casual, este término es importante. Aún así, entiendo el contexto y la carga mediática que esta situación ha generado, y con el profundo interés de que no se desvíe el único objetivo por el que estamos acá, que es trabajar para fortalecer nuestro sistema integrado de salud. He decidido y le propuse al presidente de ACE que durante su mandato suspenda sus actividades privadas y se dedique a la conducción de nuestro prestador público, más allá de que la ley no le exige esta exclusividad. El doctor Danza, con enorme sentido de la responsabilidad, ha decidido aceptar este desafío de mejorar sustantivamente a ACE
Esa decisión habla de su compromiso, de su voluntad de servir y aportar a la sociedad. Significa dejar de lado intereses personales y profesionales, así como tareas importantes que para los que somos médicos o personal de salud, quienes, como hemos sabido, debemos formarnos continuamente, son relevantes y mejoran su desarrollo. Todo esto para asumir con dedicación absoluta esta tarea y con un enfoque profundamente humano. Es un gesto de sacrificio y de entrega al servicio público, que merece el mayor de los reconocimientos. Por eso hoy queremos agradecer y destacar públicamente su decisión, que honra la función que ocupa y nos permite seguir avanzando en un camino que prioriza la gestión, la mejora de la atención y el fortalecimiento del sistema público de salud. Estamos abocados a despejar ruidos, cerrar esta etapa y enfocar los esfuerzos, tanto del oficialismo como de la oposición, en lo que verdaderamente importa y nos debe importar, que es mejorar la salud de las personas, fortalecer el prestador público que es ACE y consolidar un sistema más justo, más accesible y más humano. Uruguay necesita que demos un paso al frente. Y aquí quiero ser bien clara. Iremos a fondo en las reformas, en las mejoras y en el trabajo para que el prestador público y todo el sistema de salud esté a la altura de lo que el Uruguay merece y precisa. Como dije al principio, la decisión que hoy ratificó el presidente de ACE, Álvaro Danza, tiene un único objetivo: mejorar nuestro sistema de salud, trabajando para las personas. En este espíritu de transparencia, trabajo y compromiso con la ciudadanía es que este equipo defiende. Quiero ahora darle la palabra al presidente de ACE, doctor Álvaro Danza, para que él mismo pueda compartir con ustedes lo más importante de todo esto. Todo lo que se ha hecho, lo que se está haciendo y lo mucho que todavía se va a lograr en beneficio de las personas y de la salud pública del Uruguay. Muchas gracias. Gracias, ministra Lustenberg. Buenas tardes para todas y todos. Como saben, el servicio público es un honor y una responsabilidad. Agradezco la confianza del presidente de la República y de la ministra Lustenberg. Asumí este mandato con alegría y con el compromiso de hacerlo del modo que mejor sirva a ACE y a sus usuarias y usuarios. Los informes técnicos y legales que solicité antes de asumir el cargo indicaron que podía compatibilizar mis tareas asistenciales y profesionales con la conducción de ACE. De hecho, reduje sustancialmente mi actividad laboral para dedicarme a ACE. Como mencionó la ministra, los informes que solicité fueron un estudio jurídico de prestigio. El informe lo solicité con toda la información. No es cierto, bajo ningún concepto, que le haya ocultado a este estudio nada. Ellos, además, jamás lo hubieran permitido. Me pidieron diversa información que obviamente entregué como corresponde a un ciudadano honesto. Sin embargo, y más allá del debate jurídico, y como ha señalado la ministra Lustenberg, he decidido optar por la alternativa que brinda el mejor marco institucional para mejorar ACE y para nuestro gobierno, dedicarme de lleno a la función. Quiero ser claro y hacer una mención de carácter personal. No soy un político de profesión, soy un médico de profesión. Estas semanas fueron muy difíciles a nivel personal y humano. Debí hacer una denuncia penal por difamación a uno de mis hijos de 14 años. Eso no salió por generación espontánea, sino porque hay políticos, eso sí de carrera, que han caído en el agravio inescrupuloso y en el hostigamiento cruel que hace que otros lo canalicen con calumnias y con infamias incalificables. La responsabilidad republicana se educa y esto implica ponerse en un lugar en la vida, del lado de quien dialoga, comprende y construye o del lado de quien denigra, destrata y destruye.
Creo en la política como herramienta transformadora cuando pone el interés público por encima de todo, sobre todo en personas como Yamandú Orsi y como Cristina Lustenberg. Esa convicción guía cada decisión de esta gestión y hemos trabajado sin detenernos en aspectos claves que entendemos hacen a la vida de ACE. Solo a título de ejemplo mencionaré algunas cuestiones fundamentales. Regularizamos el suministro de medicamentos en ACE sin quiebre de stock crítico. Hemos procurado un uso racional de recursos. Solo en la región oeste de ACE se ahorraron 25 millones de pesos en consumo de oxígeno. Bajamos las listas de espera y mejoramos la productividad quirúrgica. En 8 meses bajamos un 15% las listas de espera en las especialidades de mayor demanda, las listas de espera en psiquiatría infantil y en consultas ambulatorias de todas las unidades ejecutoras de todo el territorio nacional. Suprimimos la demanda en espera de cataratas congénitas. Ahora no hay un solo niño esperando por ser operado de esta patología en ACE. Gestionamos equitativamente la demanda quirúrgica en todo el país. Dimos respuesta sanitaria durante el invierno. En el Plan Invierno 2025 invertimos 200 millones de pesos en medicina, en enfermería, en técnicos, reforzamos la urgencia, el CTI de adultos, el CTI pediátrico. De hecho, la contratación de camas de CTI pediátrico a privados durante este invierno se redujo un 60% respecto al año 2024. Bien, escuchamos allí entonces a Álvaro Danza, presidente de ACE, que continúa en su cargo luego de haber renunciado al ámbito privado y lo escuchábamos después de la ministra de Salud Pública al pronunciarse por este informe de JUTEP que indica que no había incompatibilidades entre una y otra función. Mientras tanto, otras discusiones. La coordinadora de sindicatos de la enseñanza se pronuncia, Mariana Abreu. ¿Qué pasa por allí? Sí, estamos en el IPA, que se mantiene ocupado hace semanas como otros centros de estudio. El movimiento estudiantil convocó esta conferencia de prensa en reclamo de más presupuesto, concretamente la Federación de Estudiantes del Uruguay, Centro de Estudiantes del IPA, de Magisterio, gremios estudiantiles de secundaria y de UTU. Vamos a escuchar lo que está diciendo la representante justamente del CEIPA, del Centro de Estudiantes del IPA. En los IFEDES de Fray Bentos, San Ramón, Trinidad y en el anexo de Bella Unión. Bella Unión, por esta razón, se quedó sin carreras de nivel terciario para sus jóvenes y estudiantes. A su vez, no se llegan a cubrir ni siquiera el 10% de las becas solicitadas. Rechazamos también el Plan 2023, ya que sin consulto no hay un sistema de reválidas efectivo y tiene una carga horaria muy extensa, además de atrasar compañeros en la carrera. Exigimos la entrada en vigencia del nuevo plan para 2027 y ajustes en el Plan 2023 que entiendan las necesidades del estudiantado mientras tanto. A su vez, exigimos un protocolo que nos ampare como estudiantes y futuras docentes, ya que el que está ahora en vigencia en el CFE no nos toma en cuenta. Las aulas no son espacios seguros, convivimos con docentes acosadores y abusadores día a día. Luego de tan solo 6 meses, vuelven a aparecer sus caras en nuestras vidas. ¿Cómo cerramos? Gracias. Nos quedamos por aquí entonces luego de compartir este mensaje proveniente de los gremios estudiantiles, ¿no? Sí. Ese era el punto que teníamos que marcar al momento de presentar el móvil que muy bien encuadró Mariana Abreu. Y ahora cambiamos de asunto, aunque la cuestión estudiantil tiene que ver, porque la educativa estuvo presente en una reunión que hubo entre el presidente de la República, Yamandú Orsi, y el rector de la Universidad de la República, Héctor Cancela, que tras ese encuentro manifestó que fue muy positiva la reunión y que fundamentalmente se encaró la situación de las políticas desde la universidad hacia el interior del país. Desde la presidencia confirmaron que no enviarán un mensaje complementario para poder aumentar el presupuesto y la apuesta de la UDELAR será captar más recursos como reasignación. De presupuesto tuvimos algún intercambio, sabemos que no va a haber un mensaje complementario, sí intercambiamos, quedó bien claro que en este momento la posibilidad son las reasignaciones en el Senado,
estuvimos intercambiando, conversamos también sobre el intercambio que habíamos tenido con la bancada del Frente Amplio en senadores, las posibilidades de resignación que estaban allí, digamos, que bueno, que son las que se están manejando en ese momento. Y bueno, también conversamos incluso en esa relación, ¿no?, sobre la situación, por ejemplo, salarial a nivel de grados 1 y 2. Si bien, bueno, como decía, ¿no?, probablemente no en este momento, o bueno, no sabemos realmente, pero por lo menos nos queda claro que hay sí una visión respecto al problema salarial en los cargos más bajos de la universidad. ¿En el Poder Ejecutivo hay algún compromiso para, aunque sea años siguientes? Bueno, conversamos un poco en general, yo marqué sí la importancia de que se mantenga el compromiso del 6+1 en la tendencia. Bueno, esperamos que efectivamente eso, ¿verdad?, que ha sido una plataforma de gobierno siempre, realmente se pueda sostener y que veamos en este periodo un acercamiento real y no un retroceso en la asignación presupuestal. ¿Estuvo planteado hoy de alguna forma números? ¿La universidad le trajo números al gobierno sobre lo que hoy se necesita presupuestalmente? Bueno, los números ya los habíamos traído, ¿verdad? La universidad ya había hecho su planteo, su plan estratégico. La visión de la universidad de que realmente es necesario ese 52% de incremento sigue estando, digamos. Hoy no volvimos a profundizar sobre ese detalle porque es de conocimiento no solo público, sino también del Poder Ejecutivo. Y de ese 52% hoy, ¿cuánto se ha avanzado con lo que hay hasta ahora aprobado con media sanción de diputados? Bueno, en este momento estamos en un 2,8%, es decir, que estamos realmente lejos de esa necesidad, de nuevo, que está planteada para el quinquenio, pero que es muy importante. Y la Asociación de Docentes de la Universidad de la República cuestionó que no se atiendan sus demandas presupuestales y señaló que es una decisión política del gobierno a dónde destinar, y así textualmente, los pocos dineros. Sí, además llamaron o instaron al gobierno a tener una visión de largo plazo, sosteniendo que la Universidad de la República en sus objetivos y en su línea de trabajo coincide con intereses y necesidades del gobierno. Estamos en una situación crítica, el presupuesto que se ha otorgado a la universidad no es suficiente y realmente estamos en un contexto en el que hay una creciente matrícula, los docentes y funcionarios siempre siguen siendo los mismos, los salarios son los más bajos en la educación pública y estamos en un punto de quiebre, no se aguanta más. La situación de psicología es un ejemplo claro en el que ha aumentado exponencialmente la matrícula y ya no dan abasto. Esa es la gente que estamos formando para atender la salud mental. Entonces, ¿qué estamos haciendo como país si no invertimos en la formación de estos profesionales para atender un tema que es un tema de urgencia en el país? Entonces hay que pensar un poco más a largo plazo y no solo fragmentado como bolsas de dinero, hay que tener una visión que conecte las problemáticas. La universidad responde a muchas de las necesidades y de los intereses de la agenda de este gobierno, que son atender a las personas más necesitadas, a las niñeces y juventudes. No creemos que no hay opciones, están tomando decisiones políticas de usar los pocos dineros que hay en ciertas cosas y no en otras. Seguimos haciendo MBD Noticias. Lustenberg y Danza, que seguirá al Frente ACE, responden preguntas en el Ministerio de Salud Pública. Al cual me voy a referir, sí al apoyo político, como he sido clara, al doctor Danza, por parte de mí, en mis funciones de ministra de Estado, con el apoyo claro del presidente de la República. La segunda pregunta está referida a ¿cuál era? A la interpelación, ¿cómo no? La interpelación, nosotros creo que fui clara también en las palabras, Martín, de decir que todas las veces que el Parlamento de la República nos convoque, vamos a ir a dar cuentas y rendir cuenta a la ciudadanía. Este país, por suerte, tiene independencia de poderes, por suerte, y es una cosa que hago una especial reflexión a la forma de hacer política. Yo soy política también. Soy electa senadora y en funciones como ministra de Estado. Y las veces que el Parlamento nos convoque, vamos a ir. Así que estamos a disposición del Parlamento en la forma que lo consideren como se votó la interpelación esta semana. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Matías Garro de BTV. Para el doctor Danza, además del informe, en el informe de la JUTEP hay un punto que sería un exhorto a usted y además directores de ACE a abstenerse a la hora de tomar decisiones cuando se realicen contrataciones con otras mutualistas para no entrar en un conflicto de intereses, consultarle cómo se va a trabajar al respecto para no incumplir con ese punto. Gracias. Sí, gracias. Efectivamente, ese es un exhorto que
es muy razonable, muy atendible, que compartimos plenamente y que ya lo tenemos en cuenta absolutamente, o sea que la preocupación por evitar los conflictos de interés están siempre sobre la mesa en nuestra gestión y en eso seremos especialmente cautos, tal como exhorta la JUTEP. Nos quedamos con esas palabras de Danza, presidente de ACE, el informe de la JUTEP dejó en minoría al representante de la oposición, Luis Calabria, perteneciente al Partido Nacional. Me pregunto, Diego, ¿qué dice Luis Calabria? Adelante. Sí, así es, compañeros. Estamos con Luis Calabria, a quien le agradecemos por estos minutos. Bueno, Calabria, su informe señala que hay incompatibilidades de Danza para llevar adelante su función al frente de ACE. ¿Por qué? Sí, en mi criterio viola la Constitución y viola una treintena de otras normas del Código de Ética hasta la Ley Cristal. Evidentemente hay incompatibilidades en la situación de la integración con las mutualistas. También hay superposición horaria, que eso fue detectado también, confirmado en el informe técnico de la JUTEP, y allí a mi criterio hay un cobro indebido, hay un daño al Estado que tiene que ser reparado. Y bueno, creo que fundamentamos muy bien, muy rotundamente la violación a la Constitución y a las normas, pero bueno, la mayoría resolvió otra cosa. Calabria, en lo que sucedió que Danza renunció a sus prestadores privados, ¿seguiría estando en incumplimiento? En mi criterio sí, porque en realidad son prohibiciones que acompañan y protegen al cargo, a la calidad estructural del cargo. Por tanto, cuando se somete no es que son nuevos nombramientos, son situaciones, en mi criterio, que acompañan al cargo. Por tanto, él debería haber renunciado antes. Igualmente, ¿usted entiende que en este momento Danza está en incumplimiento o también que debería renunciar a ACE? No, lo que tiene que hacer no me corresponde. Lo que yo sí puedo decir es que violó la Constitución y violó otra cantidad de normas y en algunos casos ha tenido una suerte de enriquecimiento injusto, como se denomina en doctrina, porque han sido cobros indebidos en la medida que cobraba de un lugar del Estado, marcaba en otro lugar del Estado, por lo cual el Estado estaba perdiendo. Y en esa situación es el único perjuicio que se genera para el Estado el cobro, o también en su no dedicación, por ejemplo, en horario total, en ACE también habría un perjuicio para el Estado. Bueno, sí, el Código de Ética marca, entre otras cosas, la buena fe, ¿no? Y el deber funcional de actuar con lealtad. Entonces, desde las condiciones de doble lealtad que podían atribuirse a la simultaneidad de trabajos entre las mutualistas y ACE, también está esta otra, desde la superposición horaria hasta la dedicación en dos lugares en simultáneo, cosa que resulta imposible. ¿Qué le pareció el informe del estudio del Piazzo? Lo leí, creo que tengo por el doctor del Piazzo y por todo el equipo del doctor del Piazzo cariño, respeto profesional. En este caso diferimos, igualmente me parece que tuvo información parcial, pero no lo he hablado con ellos. ¿Cómo se dio el debate en la directiva de la JUTEP? No, con total cordialidad. El único punto que hubo diferencia es que yo solicité que en el acta estuviera el informe técnico, como hay antecedentes. Hubo un antecedente donde se adjuntó el informe técnico de la asesoría letrada. En este caso no se permitió eso. Bien. En el caso de Danza y su trabajo al frente de la Universidad de la República, ¿ahí no hay incompatibilidad al haber su posición y él tener un cargo docente que obviamente tiene una dedicación full time, que no necesariamente es estar todo el tiempo en un lugar marcando? Lo que pasa es que él cobra de ACE ahí. Quien preside la comisión de apoyo de ACE es el presidente de ACE, que en realidad hoy es una situación, lo pongo en el informe, está delegado en otra persona, que creo que es el gerente general de ACE, pero la resolución dice que actúa en representación que preside y actúa en representación del presidente de ACE, que es Danza. Bien. ¿Qué espera que pueda suceder con la JUTEP de ahora en más? Sobre todo se está discutiendo el presupuesto, se ha planteado la configuración de más recursos, de más trabajadores. Sí, el desafío pasa por recursos, pero también por darle preeminencia al rol técnico más que a
el rol político. ¿Qué en este caso pasó? Yo le digo lo que me parece que tiene que pasar. Calabria, muchas gracias. Siempre a la orden. Volvemos a estudios, compañeros, con esta información. Gracias, Diego y equipo. Seguimos con otro tema. El expresidente del gobierno español, Felipe González, dijo que los obstáculos que existen hoy para la aprobación definitiva de un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea son mínimos respecto a las ventajas que supone. También dijo que en el mundo hay una crisis, digamos, de gobernanza vinculada a problemas de la democracia representativa y puso como ejemplo que en España, en su país, están cuestionando en este momento tanto el Pacto de la Moncloa como el Pacto Constitucional. Yo quiero el multilateralismo frente al unilateralismo que está dominando la escena mundial clarísimamente. Las decisiones más o menos disimuladas son totalmente unilaterales. Unilaterales por parte de Estados Unidos, unilaterales por parte de la Federación Rusa y unilaterales confucianas por parte de China. Esto realmente es la configuración tal como la vemos hoy que se está produciendo. Indefinido todavía el papel, pero creciente, de la India, en todos los sentidos. Por tanto, algo de regionalismo abierto sería respetuoso con el multilateralismo, pero con dimensiones que pudieran soportar la presión de las grandes aspiraciones imperiales que vemos sobre el terreno. Por lo tanto, ahora que se está discutiendo en Mercosur, Unión Europea y tal, todos los obstáculos que hay son mínimos respecto de las ventajas que podrían derivarse de un acuerdo entre la Unión Europea y la parte más, que pudiera ser más cohesionada, América Latina. Por tanto, vamos a ver, ¿estamos padeciendo una crisis de gobernanza de la democracia representativa? Sí. En España se cuestiona los pactos de la Moncloa y se cuestiona el pacto constitucional. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Volvemos al panorama internacional, cruzamos el charco porque hoy el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 7 de Buenos Aires comenzó con el juicio denominado el más grande en la historia de la Argentina, dadas las características que tiene y la cantidad de personas que involucra. Además de ser un juicio abierto y virtual, esto está relacionado con la causa Cuadernos, que así se ha denominado esta causa en la que se acusa a la expresidenta Cristina Fernández y a varios funcionarios de su gobierno de estar involucrados con sobornos durante los periodos del gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, relacionados con sobornos, como decíamos, precisamente para el otorgamiento de obras públicas. Este juicio, que puede durar varios años, según dicen los especialistas, tiene características muy especiales, porque no solo involucra a los mencionados, el exministro Julio De Vido y José Barata, sino que también hay 86 personas más que están acusadas de distinta índole y de distintos roles, funcionarios, empresarios y otras personas que estaban vinculadas al entorno de Cristina Fernández, quien dijo que esto es un show judicial que solamente busca perjudicarla y distraer la atención. El inicio del juicio oral contra Cristina Fernández y otros 86 acusados inauguró esta mañana una etapa inédita en la justicia argentina al permitir el acceso público a un proceso considerado el más extenso en materia de corrupción en el país. En los primeros tramos de la audiencia se comenzaron a leer los requerimientos de elevación del juicio y el detalle de los sobornos recibidos, comenzando con las imputaciones contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los exfuncionarios Julio De Vido y Roberto Barata. La Fiscalía informó que la exmandataria, 19 exfuncionarios, 65 empresarios y 2 choferes
Están acusados de liderar, organizar y conformar una asociación ilícita que entre 2003 y 2015 habría recaudado dinero de distintas empresas de los sectores de la construcción, energía y transporte, a cambio de beneficiarlos con la adjudicación de contratos estatales, época que coincide con los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández. Según lo previsto entre noviembre y diciembre, el proceso avanzará con una audiencia semanal, pero a partir de marzo del año próximo se añadirá una segunda jornada, las cuales en su mayoría se desarrollarán de manera virtual. Antes del inicio de la audiencia, la expresidenta se expresó acerca de lo que considera otro show judicial, afirmando que parece que no les bastó con meterla presa y proscribirla de por vida en la causa vialidad. Necesitan mantener viva la opereta judicial para seguir presionando y sobre todo distraer la atención, escribió Cristina Fernández desde la red social X. Para la exmandataria, este nuevo proceso que la tiene como imputada es utilizado por el poder político y judicial para desviar la agenda, mientras el gobierno de Javier Milei avanza con proyectos que afectan la vida de las clases menos favorecidas, sostuvo la mandataria. Una semana muy agitada para la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que, recordemos, comenzó la semana con, esa ruptura de relaciones, no ella, sino el gobierno de Perú, vinculadas al asilo diplomático que le han dado a la ex primera ministra del gobierno de Pedro Castillo, Betsy Chávez, en la embajada mexicana en Lima. Ahora el Congreso, la declaró persona non grata por entender que la mandataria mexicana ha incurrido en una injerencia que no debería ocurrir en el marco justamente de esta situación que enfrenta Perú con su ex mandatario y con las personas más cercanas, aquel momento en el que decidió disolver las cámaras. Con 63 votos a favor, 34 en contra y 2 abstenciones, el Pleno aprobó una moción en la cual se califica como grave la defensa abierta y declarada de Claudia Sheinbaum al exmandatario peruano Pedro Castillo, encarcelado de forma preventiva por varios cargos desde diciembre del 2022, cuando intentó disolver el Parlamento. Se trata de una iniciativa presentada en septiembre pasado y ahora impulsada luego de que el gobierno mexicano decidiera otorgar asilo político a la primera ministra del gobierno de Castillo, Betsy Chávez, quien está en la residencia de la Embajada de México en Lima, esperando un salvoconducto para viajar al país norteamericano. La injerencia se ha vuelto política de Estado y el Perú no puede quedarse callado, afirmó la congresista María del Carmen Alba, coautora de la moción, durante el debate de este jueves, en el cual tildó de arrogante y hostil el accionar del Ejecutivo mexicano, una posición sostenida por la mayoría de quienes votaron la moción. Una de las que mostró su oposición fue la legisladora Susel Paredes, quien indicó que se debe tener mucho cuidado en los relacionamientos internacionales y que al margen de la señora Betsy Chávez, lo más importante es salvaguardar las relaciones diplomáticas entre dos países hermanos. Este es un paso más que se toma desde Lima en respuesta a México, luego que el canciller del gobierno peruano, Hugo de Sela, anunciara el pasado lunes el quiebre de las relaciones diplomáticas tras constatar que Chávez, procesada por presunta rebelión, fue asilada y que la mandataria mexicana cuestionara la medida, la cual calificó fuera de toda proporción. Y comenzamos con un contacto telefónico con la presidenta de la JUTEP, de la Junta de Transparencia y Ética Pública, Ana María Ferraris. Bienvenida, Ana María, ¿estás por allí? Sí, acá estoy. Buenas noches, gracias por la entrevista. Bien, bueno, en principio te pedimos que nos cuentes en qué se basa este argumento por el cual ustedes comprenden o entienden que no habría incompatibilidad para que el doctor Álvaro Danza ejerza tanto su cargo público en ACE como presidente con sus cargos privados en instituciones de salud privada. Bien, el fundamento es, si ustedes leen la resolución, tiene que ver con lo que a nosotros entendemos una correcta interpretación de las normas que rigen estas dos cuestiones. Una es el artículo 200 de la Constitución y otra es la propia Ley Orgánica de ACE. En la medida que esto aplica a cualquier disposición constitucional que suponga una restricción de derechos, la interpretación tiene que ser estricta. Y aquí nosotros entendimos que uno de los derechos afectados es el derecho al trabajo, que está protegido por la Constitución y que está garantizado por la Constitución y que además la propia Constitución dice que tiene que ser protegido por la ley.
Entonces, en ese contexto y en la medida que en el caso del doctor Danza se desempeña, como consultante en instituciones de asistencia médica colectiva privadas, no tiene ninguna relación de dependencia con ACE para el desempeño de esas tareas, porque además hay que tener en cuenta otra cuestión. ACE es un competidor más en el sistema integrado de salud, es un prestador como el CASMU, como la Española, como cualquier otra mutualista del sistema privado, solo que es el más grande de todos, ¿no? Pero quiero decir, el organismo encargado de controlar, el órgano rector, es el Ministerio de Salud Pública, no es ACE. Entonces no se advierte incompatibilidad en ese sentido. Y bueno, en cuanto a la actividad docente, tampoco. Ana María, una de las normas mencionada por usted, el artículo 200 de la Constitución, en un pasaje dice: tampoco podrán los miembros de los directorios o directores generales de los entes autónomos o los servicios descentralizados ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con la institución a que pertenecen. Presidir ACE, que le compra servicios a prestadoras privadas, como las mutualistas en las que hasta hoy trabajó Danza, porque recientemente renunció, ¿no se puede interpretar como un vínculo indirecto? La verdad, es un asunto que nosotros nos ocupamos de estudiar en profundidad, sobre todo investigando cómo ACE procesa ese tipo de contrataciones. Y de lo que pudimos constatar es que existe delegación de atribuciones. ACE contrata, sí, pero la contratación se realiza a través de atribuciones delegadas, ya sea de la gerencia general o de la gerencia administrativa en algunos casos, y en particular me parece que esto es muy relevante en materia de descentralización por parte de los hospitales en el interior. Entonces, lo que sí decimos es que toda vez que, y esto aplica a cualquier organismo público, ¿no? Que cualquier miembro del directorio que se encontrara en una situación donde pudiera caber sospecha de conflicto de intereses, tiene que obligatoriamente abstenerse de intervenir en la toma de decisiones, particularmente de contratación, ¿no? Eso lo establece claramente el artículo 19 del Código de Ética. Bien, Ana María, hay un informe técnico que se conoció en las últimas horas que señala que sí habría habido incompatibilidad, lo digo en pasado porque el doctor Danza ya renunció a sus cargos en distintos prestadores de salud privada. Ese informe técnico no se tuvo en cuenta, no coinciden ustedes con esa opinión, y por otro lado, el representante de la oposición, Luis Calabria, dijo hace minutos en MB Noticias que además había pedido que ese informe se adjuntara al acta, pero se resolvió no hacerlo. ¿Esto por qué? Varias cuestiones. Sí hubo un informe jurídico, efectivamente, como suele suceder en todas estas actuaciones. El informe jurídico es un insumo más que el directorio toma en consideración a la hora de resolver, de pronunciarse sobre el caso que tiene estudio. Así como ahí está el informe jurídico, existen pruebas, documentos, muchísima información que se recabó en relación a este caso, y bueno, con todos esos elementos a la vista, el directorio resuelve. Ahora, el informe jurídico ni en la JUTEP ni en ningún otro organismo público es vinculante. El directorio no está obligado a resolver según lo que diga un informe jurídico. Eso es así en todos lados, funciona de esa manera. ¿Por qué no se adjuntó al acta? Porque no suele hacerse, no se publican los informes letrados en las situaciones en las actas que se publican. Dicho sea de paso, si ustedes miran, van a ver muy pocas actas publicadas, solo una incluyó la publicación de un informe letrado, que bueno, pero es el único caso, no suele hacerse, no es habitual que eso se haga en la administración pública. Pero bueno, el expediente hasta ayer
era un expediente reservado y ese informe formaba parte de un expediente reservado que lamentablemente se filtró. Por lo que he visto, porque me hablaban del informe letrado y digo, bueno, pero ¿cómo supieron del contenido? Y bueno, porque se ve que alguien lo filtró. Ana María, para respuesta breve ya sobre el cierre de la entrevista, al discutirse en los días previos la compatibilidad del ejercicio de la presidencia de ACE por parte de Danza con la actividad como docente, grado 5 de clínica médica en la Universidad de la República, hubo algunos informes jurídicos, no todos, y particularmente voces desde la oposición que interpretaban la normativa en el sentido de decir que solo podía ser compatible esa actividad si su cargo docente era honorario, y no es el caso porque Danza percibe dinero a través de una comisión de apoyo proveniente de la Universidad de la República. ¿Ustedes qué responden ante esa observación que claramente la mayoría del directorio de la JUTEP no tuvo en cuenta? Nosotros respecto a eso, reitero, es una cuestión interpretativa de lo que establece el artículo 9 de la Ley Orgánica de ACE, que precisamente es mucho más restrictivo que la Constitución. La Constitución eso no lo prevé. Por lo tanto, una norma de rango legal que restringe derechos que la Constitución no limita, francamente, para nosotros no tiene esa significación. Incluso el sentido de la palabra honorario puede interpretarse también de otra manera. Así que la actividad docente para nosotros tampoco hay impedimento. Sí tengo entendido, eso sí supe porque que el profesor Danza renunció al pago de un complemento que se le pagaba justamente por esa actividad. Bueno, muchísimas gracias, Ana María, por dar respuesta a todas estas interrogantes y por atendernos en este momento. Bueno, gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, luego de esta comunicación con la presidenta del directorio de la JUTEP, lo que nos queda, pues ya estamos llegando a la hora de finalización de nuestro programa, es repasar el pronóstico del tiempo. Exacto, rapidito. Vamos a repasar los datos del tiempo para las próximas 48 horas. Mañana, viernes 7 de noviembre, seguimos con el mismo pronóstico de ayer. Hay lluvia, como ven allí en la imagen, cubierto con precipitaciones escasas y aisladas en la mañana y cubierto con precipitaciones aisladas en la tarde-noche, con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 18. Eso para el viernes. Para el sábado, pasado mañana, Inumet prevé por la mañana en Montevideo y área metropolitana, cielo nuboso y cubierto, precipitaciones, aunque escasas, y neblinas, y por la tarde y la noche aparentemente ya no habría lluvia. Dice, sábado de tarde, cielo nuboso, periodos de cubierto. Las temperaturas extremas pronosticadas para pasado mañana son una mínima de 11 grados y una máxima de 20. Bueno, los invitamos a continuar en la pantalla de TV Ciudad porque ya viene el lado B y luego el resumen de esta edición en síntesis. Efectivamente, la información en formato MBD Noticias volverá en, digamos, edición completa mañana tempranito a las 8 de la mañana con el primer turno informativo del viernes. A las 13 estará al aire la segunda edición informativa y con Natalia vamos a reaparecer. Con Mariana Abreu en la compañía. Sí. Eso mismo, vamos a reaparecer a las 18:30. Natalia volverá el lunes, así que buen descanso. Bueno, muchas gracias. Que pasen bien. Hasta mañana. Chao.